Nunca imaginé que adoptar a una niña huérfana cambiaría mi vida y sanaría su enfermedad. Jamás olvidaré el día en que todo se derrumbó. El sonido de las puertas cerrándose resonó en mi cabeza como un eco interminable. Estaba en la sala de espera del centro de adopción, el aire denso y frío, cargado de sueños rotos y esperanzas marchitas. Miraba las caras de los otros padres, unos llenos de alegría, otros con miedo, como si la búsqueda de una segunda oportunidad se sintiera tan aterradora como un salto al vacío, y ahí estaba yo, un hombre solo, con un corazón que latía descontrolado. En mis manos, una foto de una pequeña llamada Sofía. Sus ojos, grandes y oscuros, parecían contener un universo de sufrimiento. Me estremecí al pensar en su historia. Huérfana, sola. Mi pecho se tensó, como si la tristeza de una niña de 6 años se apretara a mi alrededor. Intenté imaginar su vida, el dolor de no tener a alguien que la ame. Pero lo que no sabía era que su llegada a mi vida desataría una serie de eventos tan extraños y complejos que me llevarían al límite. Cuando finalmente la conocí, su mirada me atravesó. Era como si viera mi alma. En su risa había ecos de sufrimiento, pero también había una chispa de esperanza que me atrapó. Y, mientras la abrazaba por primera vez, sentí un temblor en mi interior. Era una conexión indescriptible. Dos almas perdidas que se cruzaban en el laberinto oscuro de la vida, pero había algo más. Una revelación inquietante: Sofía estaba enferma. Una enfermedad rara, de esas que le roban la niñez a los niños y la esperanza a los padres. El médico habló en voz baja, como si sus palabras pudieran romper el delicado hilo de la realidad. Me dijo que su estado era crítico, que necesitaba tratamientos costosos y un trasplante de médula. Y en ese momento, el aire se volvió espeso. No podía pensar. Solo podía sentir cómo el pánico se apoderaba de mí. ¿Y si no podía ayudarla? ¿Y si la perdía? La imagen de su sonrisa se desvanecía ante mis ojos. Sacudí la cabeza, tratando de ahuyentar los pensamientos oscuros. Pero había una urgencia, una necesidad de hacer algo, de salvarla. Así empezó nuestra travesía, dos extraños unidos por el destino y la desesperación. Los días se convirtieron en semanas. Las noches estaban llenas de carcajadas infantiles y susurros de preocupaciones. Y aunque me desbordaba el amor que sentía por ella, la preocupación se transformaba en un eco constante. El tiempo corría, y una prueba de sangre se acercaba, una posibilidad de respuesta que podría cambiarlo todo. Y justo cuando parecía que todo estaba perdido, recibí una carta extraña. Sin remitente, solo un mensaje: nunca subestimes el poder del amor. La leí una y otra vez. Estaba segura, tenía algo que ver con Sofía, algo que podría cambiar todo. Pero, ¿qué significaba realmente? Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un importante aviso. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha dado de baja sin aviso. Tómate un segundo para comprobar el botón rojo de abajo y asegúrate de que aún estás suscrito al canal. No me gustaría que te perdieras ninguno de los contenidos exclusivos que vienen pronto. Y mientras estés ahí, aplasta ese botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a conectar. La noche que recibí el extraño mensaje, no pude dormir. Pasé horas mirando al techo de la habitación, mientras Sofía dormitaba en su cama, arrullada por sus sueños inocentes. La luz de la luna entraba por la ventana, proyectando sombras que danzaban sobre las paredes, creando un ambiente casi etéreo. Mis pensamientos giraban en torno a la carta. ¿Qué significaba ese mensaje? ¿Qué poder tenía el amor que no había visto hasta ahora? La mañana siguiente, al despertar, noté que Sofía tenía un brillo especial en sus ojos.
Se despertó con la energía de un rayo de sol y su risa infectó la casa. Jugueteamos un buen rato en la cocina mientras preparaba el desayuno, y esto me recordaba cuán preciosa era la vida, incluso en medio de las tormentas. Justo en ese momento, decidí que no podía quedarme quieto, debía investigar más sobre ese mensaje. Desayunamos como siempre, pero hoy sentí que la felicidad de ella podía ser un bálsamo para nuestras almas heridas. Al terminar, le propuse que fuéramos al parque, y su rostro se iluminó. Sin perder un segundo, nos vestimos y salimos corriendo hacia afuera. La brisa fresca de la mañana acarició nuestro rostro, y el sol brilló con toda su fuerza. Era un día perfecto para buscar respuestas, el parque estaba lleno de niños, risas y alegría. Mientras Sofía jugaba en el tobogán, se me ocurrió acercarme a un grupo de padres que podía escuchar a lo lejos hablar sobre donaciones y fundaciones que ayudaban a niños con enfermedades raras. Pregunté con cautela, esperando que algún hilo de conexión pudiera surgir. Descubrí que había una organización local dedicada a ayudar a familias como la nuestra y que organizaban eventos para recaudar fondos para tratamientos médicos. Con la información en mano, regresé a casa con la determinación de involucrarme. Al anochecer, después de que Sofía se acostó, me senté a investigar sobre esa organización. Hice una lista con todas las actividades que realizaban y entonces encontré un evento especial, un maratón benéfico que prometía reunir a la comunidad en torno a la causa. Las inscripciones estaban abiertas, podría correr por ella, pensé, mi corazón se aceleraba ante la idea. Si pudiera reunir suficientes fondos, quizás podría costear el tratamiento que tanto necesitaba. La emoción y la ansiedad chocaban en mi pecho. Sin embargo, había un nuevo desafío que se presentaba. Nunca había corrido en mi vida y mi forma física era deplorable. El día siguiente llevé a Sofía al parque para inscribirnos en el maratón. Su alegría era contagiosa, y eso me empujó a seguir adelante. Ella me miró con sus ojos brillantes y me dijo, vamos a hacerlo juntos. Aquel grito de guerra resonó en mi pecho, y por primera vez me sentí un poco más fuerte. Si ella podía enfrentar su enfermedad con esa valentía, yo podía correr cada kilómetro por ella. Empezamos a entrenar juntos, aunque soy sincero, la idea de correr no me resultaba nada agradable. Al principio era un calvario. Cada vez que corría unos pocos metros, me sentía al borde del desmayo. Sofía, sin embargo, corría a mi lado, riéndose y animándome en cada uno de mis tropiezos. Durante esos entrenamientos, nuestros lazos se fortalecieron. El amor que sentíamos el uno por el otro se convirtió en un motor que me impulsaba hacia adelante. Un día, mientras recuperábamos el aliento en la hierba del parque, le compartí la carta. ¿Tú crees que el amor puede hacernos más fuertes?, le pregunté. Sofía, con su expresión pura, respondió, claro que sí, es lo más poderoso del mundo. Y mientras esas palabras flotaban en el aire, algo magnético sucedió. En ese instante, comprendí que el amor no solo es un sentimiento etéreo, es fuerza, es motivación, es el hilo que une nuestras vidas en una tela viviente de esperanzas. Pero, mientras me sumía en mis pensamientos, una sombra pasó por el parque. Una figura del pasado, una sombra que había pensado que había desterrado de mi vida, estaba en la distancia, era el hombre que había compartido mi vida antes. De Sofía, quien había decidido abandonarme cuando más lo necesitaba. Me helé al instante. Su mirada se cernía sobre mí, reencontrando nuestros caminos, y una sensación de inquietud me invadió. ¿Qué iba a hacer ahora? Nuevos desafíos aguardaban, y con ellos, la posibilidad de perder la única cosa buena que había encontrado. Cada paso que daba hacia detrás sentía el peso de la incredulidad en mi pecho. El hombre que había traído desilusión y dolor a mi vida ahora estaba frente a mí, mirando de nuevo. La brisa, que en un momento había sido refrescante, se tornó pesada. Sofía, ajena a mi angustia, seguía corriendo y brincando, disfrutando del tiempo que pasábamos juntos. Se podía oír su risa,
como un dulce canto que me traía de vuelta a la realidad, pero era difícil concentrarme. La imagen de ese rostro familiar y doloroso volvía a invadir mi mente. «Papá. ¿Estás bien?», me preguntó Sofía, deteniéndose en su lugar y mirando hacia mí. Podía sentir su pequeña mano apretando la mía con ternura, como si supiera que estaba lidiando con algo más grande que ella. Su inocencia era un recordatorio de por qué estaba luchando y, al mismo tiempo, un hilo de preocupación se tejía en mi corazón. A medida que el hombre cruzaba el parque, sus ojos comenzaron a buscarme, y el eco de mis pensamientos perdidos resonaban en mi mente. No puedo dejar que él arruine esto, decidí. No puedo dejar que su presencia perturbe lo que he construido con Sofía. La determinación me dio un leve impulso, y decidí que debía enfrentar a aquel hombre. Lentamente, me dirigí hacia él. Su aspecto era diferente, pero la esencia permanecía intacta, esa misma arrogancia que me había alejado y la misma mirada que había envenenado nuestro pasado. «¿Qué haces aquí?», le pregunté, intentando que mi voz transmitiera la seguridad que en ese momento mi interior carecía. «Solo quería verte», respondió con sinceridad, pero no pude evitar sentir que había algo más detrás de su tono. Más que una emoción, su voz era el eco de un hombre que se había perdido a sí mismo. «He estado pensando en todo, y quiero enmendar mis errores», continuó, cada palabra era un golpe en mi pecho. «¿Enmendar? ¿Cómo puedes hacerlo después de dejarme en el momento más difícil de mi vida, cuando más te necesité?» La rabia y la tristeza brotaron en forma de un torrente. No quería dejar que me desbordaran, pero era inevitable. Él se quedó mudo, sin palabras para defenderse de la oleada de emociones que se cernían entre nosotros. «¿Sabes cuánto significa Sofía para mí? Ella es todo lo que tengo y has decidido venir de la nada a alterar nuestra paz», dije, sintiendo que una parte de mí palpitaba entre el odio y la protección. Pero su reacción me sorprendió. Su rostro, que había estado endurecido por la culpa, comenzó a ablandarse. «Sofía es increíble», asintió con una mezcla de admiración y arrepentimiento. «Nunca debí haberte dejado. A veces, las decisiones que tomamos no reflejan lo que realmente deseamos». Fue como si un velo se deshiciera de mis ojos y pudiera ver su vulnerabilidad a través del muro que había construido a su alrededor. «No estoy aquí para perdonarte. Mi vida ya tiene un propósito y todo gira en torno a ella», le respondí, con firmeza pero también con un pequeño destello de tristeza. Miré hacia Sofía, que ahora observaba la situación con una expresión de preocupación. Sus ojos iluminados se encontraban entre el amor por mí y la curiosidad de entender lo que sucedía, y así, en lo más profundo de mi ser, decidí que no iba a permitir que el pasado interfiriera en el futuro que había construido con mi hija. Era un sentimiento poderoso. El amor por Sofía me empujó a cerrar esa puerta. «No quiero que vuelvas a aparecer en nuestra vida», dije, tratando de mantener la voz firme, pero sintiendo que dentro de mí había una batalla que aún no se había ganado. «Lo que hiciste fue inexcusable. Si alguna vez te importé, déjanos en paz». Me di la vuelta y corrí hacia Sofía, sintiendo el aire cálido del parque y el bullicio que nos rodeaba, como una burbuja que nos envolvía y que alejaba las sombras. Al llegar a su lado, la abracé con fuerza, como si pudiera protegerla de todo lo que había y todo lo que vendría. «¿Está todo bien, papá?», preguntó ella, con una mezcla de dulzura y preocupación. «Sí, cariño. Solo es alguien de mi pasado», respondí, intentando que mi voz no temblara. Pero la inquietud calaba hondo. Aunque estaba seguro de que había tomado la decisión correcta, la conciencia de que él podría volver a arruinar nuestro momento de felicidad nunca me dejaría en paz. El día pasó, pero el peso de esa charla con él persistía. Cuando llegamos a casa, la risa de Sofía seguía iluminando cada rincón, pero en mi mente quedó la certeza de que la vida a veces regresa a abrir viejas heridas que creía cerradas. Esa noche, mientras Sofía se dormía, decidí que no podía permitirme un descanso. Tenía que prepararme para el maratón y, también, prepararme para lo que sea que el futuro traiga, incluida la posibilidad de que esa sombra del pasado regresara.
Mientras mi corazón latía con fuerza, la idea del amor y la lucha se entrelazaban en mi mente, dando luz a la esperanza de que, a pesar de todo, el amor siempre sería mi refugio más seguro. Entonces, en la oscuridad de la habitación, el sonido de mi teléfono me sacó de mis pensamientos. Era un mensaje. Hola. Soy yo. He estado pensando, leí, y el frío recorrió mi espalda. Lo último que deseaba era enfrentar la historia maldita del pasado, especialmente cuando sentía que comenzaba a construir un futuro prometedor. ¿Qué significaba esto? ¿Estaba dispuesta a abrir otra vez un capítulo que creía cerrado? Al recibir el mensaje, el tiempo pareció detenerse. Las palabras flotaban frente a mí, sacudiendo la estabilidad que tanto me había costado lograr. Mi pulso se aceleró y comencé a recordar las promesas rotas, las noches en vela llenas de dudas y un dolor que había intentado enterrar bajo una sonrisa y un abrazo para Sofía. Tomé aire pesado y decidí no responder de inmediato. No quería dar espacio a las emociones turbulentas que amenazaban con salir a la superficie. En lugar de eso, me senté en la cama con la luz apagada, el único ruido era el susurro del viento acariciando las hojas afuera de la ventana. Allí, en la penumbra, reflexioné, pasaron los días y, aunque intentaba mantenerme ocupado con el entrenamiento para el maratón y los estudios de Sofía, el mensaje se convirtió en un eco constante en mi mente. Cada vez que veía su sonrisa, había una parte de mí que se preguntaba si merecía la paz que sentía. Sofía era lo más importante, y el recuerdo de ese hombre podía amenazar todo lo que habíamos construido. Era un dilema cruel, el amor por mi hija luchaba contra los vestigios de una relación rota. Un miércoles, decidí llevar a Sofía a la biblioteca. Ella disfrutaba curioseando los libros de cuentos, mientras yo me perdía en un mundo de libros sobre superación y sanación. Mientras buscaba un título, sentí la mirada de alguien sobre mí. Al voltear, vi a un viejo conocido, David, un compañero de la universidad que no había visto en años. «No te creo», exclamó, acercándose con entusiasmo. «¿Eres tú? ¿Cuánto tiempo ha pasado?» Me obligué a sonreír, aunque la inquietud seguía presente en mi pecho. David y yo compartimos risas y recuerdos, pero también sentí que la conversación oscurecía a medida que preguntaba por mi vida. ¿Y tu familia? ¿Cómo está todo con? Aquel comentario me hizo ripostar. Nadie sabía de la figura en mi pasado, lo había mantenido oculto para proteger mi nuevo mundo. Pero no podía continuar así. «Es complicado», respondí, escuchando mi voz rota. «Recientemente han aparecido algunas sombras que no sabía que estaban ahí». David, siempre perceptivo, me miró fijamente. «A veces, cerrar puertas no significa olvidar. Las sombras pueden enseñarte cosas si decides enfrentarlas. ¿Sabes?». Y entonces, compartió una historia sobre su propia lucha con el pasado, mostrando que todos llevamos alguna carga en silencio. Era como si cada palabra estuviera hecha de fragancias de una esperanza renovada. Mientras hablábamos, sentía la calidez de la conexión nuevamente. Él, con sus ojos cálidos, me ofrecía una pequeña compasión, un recordatorio de que la vida sigue en nuevas direcciones si uno se lo propone. Luego de nuestra conversación, mi mente estaba más clara, las sombras no habían desaparecido, pero mi miedo había disminuido. Tal vez era hora de ser valiente, de enfrentar el pasado, no para dejarlo entrar, sino para mostrarme a mí mismo que ya no tenía poder sobre mí. Por lo menos, no tanto como antes. Esa noche, después de acostar a Sofía, me senté frente a mi computadora, decidiendo recordar cada palabra del mensaje. Cada historia que me había dejado el tiempo en susurro se convertía en una parte de mí que no podía evitar. Puede que el dolor no se desvaneciera, pero definitivamente había llegado el momento de contar mi verdad a la luz. Con un gesto firme, abrí la aplicación de mensajería y comencé a escribir. «Hola. He recibido tu mensaje. Hay mucho que necesitamos discutir.
Pero ahora, Sofía es lo más importante en mi vida y no estoy dispuesto a permitir que nadie la lastime, incluidos los fantasmas del pasado. Justo cuando pensé que había terminado, un nuevo mensaje llegó de él. Tuve que encontrar la forma de contactarte. He estado cerca de ti, pero no me atrevía a acercarme. Sé que no tienes razones para confiar en mí, pero estoy aquí porque ha pasado algo. Algo serio. Necesito que escuchen lo que tengo que decir porque podría cambiarlo todo. El corazón se me encogió. Esa frase, podría cambiarlo todo, resonaba en mi mente como un eco ominoso. ¿Qué podría ser tan serio que exigiera su regreso? La paz que había logrado se sentía amenazada nuevamente. Decidí cerrar el teléfono y, por un momento, observar la luz tenue de la luna a través de la ventana. Sofía estaba a salvo en su mundo, pero yo sabía que ese momento de tranquilidad podía estar a punto de desmoronarse. La sombra del pasado nunca estaba realmente lejos, se cernía como un tornado en el horizonte, esperando el momento perfecto para atacar. De repente, una idea inquietante me atravesó. ¿Cuánto tiempo tardaría en enfrentar este nuevo desafío? ¿Sería capaz de proteger a Sofía de los peligros que aún no conocía? La verdad estaba próxima y, como un nuevo amanecer, tendría que tomar la elección de seguir adelante y quizás volver a encontrar a esa niña que solía ser, la que soñaba con un futuro brillante, lleno de esperanza. La mañana siguiente, el rayo de sol que entraba por la ventana iluminó la habitación y me sacó del letargo. Sofía ya estaba despierta, sentada en la mesa de la cocina, jugando con sus colores y dibujos. Su risa era como un bálsamo, pero aún me sentía dividido. Aún así, sonreí y me uní a ella, sintiendo el calor que solo un amor incondicional puede ofrecer. Eres una artista, Sofía, comenté, admirando su obra. Ella sonrió, aunque noté un destello de preocupación en su mirada. Tal vez lo sentía, un niño a veces puede leer la tristeza en el alma de un adulto mejor que cualquier conversación. Intenté ocultar mi inquietud, jugando con ella y haciendo que el desayuno fuera un momento de risas. Pero, a medida que el tiempo avanzaba, el peso del mensaje seguía acampando en mi mente como un espectro. A lo largo del día, decidí mantenerme ocupado. Después de dejar a Sofía en la escuela, fui al parque para correr. Cada zancada era una mezcla de libertad y ansiedad. El sudor caía por mi frente mientras pensaba en ese antiguo amor, en cómo posiblemente había arruinado todo lo que había construido. Pero una cosa era clara, no podía permitir que ese eco del pasado distorsionara el amor que sentía por Sofía. Mientras corría, decidí que si iba a reencontrarme con aquel hombre de mi pasado, tendría que hacerlo en mis términos. Pero, ¿qué me detendría de caer de nuevo en la trampa de su influencia? La idea me atormentaba. La tarde trajo consigo la promesa de respuestas, y a medida que se acercaba el momento de la reunión, mi nerviosismo crecía. En mi mente, la imagen de David regresaba, sus palabras aún resonando. Las sombras pueden enseñarte cosas. Tal vez mis sombras eran solo recuerdos, pero no quería seguir viviendo bajo su sombra. Después de recoger a Sofía, la actividad normal del día parecía aún más trivial. Aunque ella me conversaba de su día escolar, yo estaba en otro lugar. «Papi, ¿estás bien?», me preguntó, su inocencia cortando mi agitación. «Sí, cariño, estoy bien», le prometí, dándole un abrazo cálido. Ella se echó a reír y me abrazó de vuelta, y en ese instante, sentí una chispa de energía que me empujaba a ser fuerte, a luchar por ella. Cuando llegó la noche, decidí que era el momento. Me senté nuevamente frente a la computadora, revisando la dirección de la cita en mi mente. El lugar era un café al borde del río, uno que solíamos frecuentar en el pasado. No podía evitar sentir que era un escenario de recuerdos felices que había dejado atrás, pero que ahora se llenaba de incertidumbres. Antes de salir, miré a Sofía. Ella me sonrió, infra que confiaba plenamente en mí.
Quería creer que todo lo que había hecho hasta ahora había valido la pena, que podía enfrentar el futuro con valentía. El camino hacia el café fue una mezcla de expectación y miedo. Imaginarme frente a él, en ese lugar donde tantas risas habían llenado el aire, hacía que mis manos temblasen. Cuando llegué, el lugar estaba casi vacío, solo un par de mesas ocupadas por adolescentes riendo y hablando. Me senté en la terraza, mi corazón latiendo en la base de mi garganta. En ese momento, miré a la gente pasar, todos ajenos a mi lucha interna. Intenté recordar las palabras de David, enfrentar mi pasado. Pero en el fondo, siempre había una voz tímida que pedía que no lo hiciera, que el pasado debía permanecer cerrado. Finalmente, lo vi llegar. Su figura era familiar, y la nostalgia me golpeó como un torrente. Se acercó a la mesa, su expresión marcada por una mezcla de cautela y anhelo. «Hola», dijo, su voz resonando con ecos lejanos. No pude responder de inmediato. El silencio se extendió entre nosotros, cargado de recuerdos y emociones no resueltas. En su mirada había algo más que solo un viejo amor, había urgencia, y un destello de preocupación que me congeló. «Gracias por venir», dijo, rompiendo el silencio. «Hay cosas que necesito que entiendas, cosas que pueden afectarte a ti y a Sofía», y con esas palabras, el aire se volvió pesado. De repente, la paz que había construido se tambaleaba peligrosamente. Lo que había imaginado como una conversación entre dos adultos se tornaba en un terreno minado, una nueva batalla que podría sacrificar lo que tanto había amado. «No sé si estoy listo para escuchar», respondí, mi corazón latiendo con fuerza. «¿Qué tienes que decir que podría cambiarlo todo?». Él respiró hondo, como si preparara una tormenta de revelaciones, y en ese instante supe que no había vuelta atrás. El café que había sido un refugio de risas compartidas se había transformado en un escenario sombrío, donde el pasado se encontraba con un futuro incierto. David, con su cabello desordenado y la mirada cargada de sombras, parecía contener un torrente de palabras que lo atormentaban. «¿Recuerda cuando solíamos hablar sobre nuestras esperanzas, sobre el futuro que soñábamos tener?». Su voz era un hilo frágil, y noté que su mano temblaba ligeramente al jugar con la taza frente a él. No sabía cuánto iba a cambiar. Todo lo que creímos que teníamos, lo perdí. Pero lo que más me pesa es lo que te he hecho a ti. «No entendí», dije, tratando de mantener la calma, aunque mi corazón palpitaba con el tamborileo del pánico. «¿A qué te refieres?». «¿Qué has hecho?». David evitó mi mirada, y por un momento el silencio se volvió ensordecedor. «Cuando estábamos juntos, había cosas sobre mí que no te conté. Cosas sobre quienes realmente somos. He estado lidiando con mis propios monstruos, y hay algo que no puedo ocultarte más». La confusión se apoderó de mí. Tanto tiempo había pasado desde que decidí mirar hacia adelante, pero ahora cada palabra que salía de su boca parecía un recordatorio de todo lo que había intentado dejar atrás. «Lo que estoy tratando de decir», continuó David, finalmente encontrando el coraje para mirarme a los ojos, «es que hay algo en lo que he estado involucrado, algo que podría afectar a Sofía y a todo lo que hemos construido. Una parte de mi vida que creí muerta, pero que aún persiste». La mención de Sofía hizo que el aire se volviera irrespirable. La pequeña, con su risa tan contagiosa, con su amor incondicional, se convertía en la razón por la cual este momento dolía aún más. ¿Qué podría afectarla? «¿Qué debes contarme?». La urgencia de mis palabras me tomó por sorpresa. «Hay gente, de la que me lié en el pasado», dijo, la voz quebrándose. «Nunca fui lo que aparentaba. He estado bajo la influencia de personas que no tienen en cuenta el daño que pueden causar. He arrastrado esto, y ahora podría afectar a la niña. Hay amenazas que no puedo ignorar». El mundo a mi alrededor se desvaneció. La idea de que Sofía pudiera estar en peligro era insoportable. No había estado buscando más que un hogar estable y lleno de amor para ella. «¿De qué amenazas hablas?», le pregunté, cuasi incapaz de procesar su revelación. «Lo que sucedió entonces, las decisiones que hice, no solo me afectan.
Hay personas que aún buscan venganza, y he estado escapando de ellas. Esto también podría alcanzarte a ti, a Sofía. No quería involucrarte en esto, pero creo que ya lo hice, besos y abrazos, planes de futuro, edificios de sueños, todo se desmoronaba en un instante. Las risas de Sofía se habían convertido en un eco lejano frente a la inminente tormenta. ¿Y qué quieres que haga? ¿Exponer a Sofía a este caos? No puedo. El aire se volvió pesado y mis palabras, cargadas de dolor, llenaron el espacio entre nosotros. No puedo repetir los errores del pasado, lo sé. Pero necesito que estés consciente. Esto es mi responsabilidad, pero también te involucra. Lo que aún siento por ti no puedo dejar que te atrapen mis errores. Nosotros dos hemos luchado para rehacer nuestras vidas. Pero quiero que entiendas la verdad antes de que sea tarde, dijo David, su rostro quebrado por la angustia. Su rostro se fue transformado con cada palabra, y en ese momento, reconocí la verdad en su agonía. David había buscado redención, pero ¿qué pasaría si su pasado asegurara una sombra constante sobre el futuro de Sofía? Pero había una parte de mí que también deseaba comprender, sanar aquellas viejas heridas llenas de amor no correspondido. No puedo hacer esto solo, añadí, sintiendo que la conversación se volvía una trinchera emocional. No sé si podemos volver a construir algo juntos, pero no me harás prometer que protegeré a Sofía si sucede algo. Necesitamos un plan, David, y no me digas que es solo tu cruz. David asintió, y en sus ojos vi un reflejo de la lucha que ambos llevábamos en nuestro interior. Podría ser más complicado de lo que piensas, pero lo enfrentaré. Quiero lo mejor para ti y para ella. La incertidumbre se veía más cercana que nunca, como un misterio oscuro que acechaba en cada esquina. Justo entonces, mis pensamientos se vieron interrumpidos por un vibrar en mi bolsillo. Era un mensaje inesperado. Abrí el móvil, y mi aliento se detuvo. Era un aviso del colegio de Sofía. Se ha producido un incidente, decía el mensaje. Por favor, preséntese lo antes posible. Con una mezcla de terror y desesperación, levanté la mirada hacia David. He de irme. No sé qué significa esto, pero no puedo quedarme aquí. La tormenta de la vida había comenzado, arrastrando tras de sí viejas sombras de la que creía haber escapado. Salí del café como si el aire pesado me empujara hacia adelante. La angustia me susurraba al oído, haciéndome sentir que cada paso podía ser el último camino que recorría hacia la seguridad de Sofía. Mi mente giraba alrededor de imágenes confusas, la risa de la pequeña al volver de la escuela, su cara llena de curiosidad cuando le hablaba sobre el mundo. Pero ahora, esa risa podía estar en peligro. ¿Qué había sucedido? Al llegar al colegio, la escena era frenética, padres preocupados esperaban en el aparcamiento, buscando información desesperadamente. Mi corazón se aceleró al ver a una profesora en la entrada, hablando con otro padre, cuya expresión era una mezcla de miedo y confusión. ¿Qué ha pasado? Estoy aquí por Sofía, le grité al acercarme. La profesora, con la mirada angustiada, se volvió hacia mí. Han ocurrido algunos incidentes en el patio durante el recreo. Unos niños se han peleado, y Sofía estaba involucrada, pero sus labios temblaban. No sabemos si estaba bien, el pánico me recorrió como una ola helada. ¿Qué quieres decir con no sabemos? Necesito ver a mi hija. La profesora me tomó del brazo, su mano cálida en contraste con el frío brote de terror que sentía. Estamos haciendo todo lo posible. Sofía solo estaba tratando de ayudar a un compañero que estaba siendo acosado. Fue empujada y, la imagen de Sofía intercediendo, arriesgándose por otro niño, me llenó de orgullo, pero también de temor. ¿Qué riesgos había asumido sin que yo lo supiera? La idea de que pudiera haber resultado herida me impulsó a querer correr hacia ella. Por favor, acompáñame, agregó la profesora, llevándome hacia el interior del edificio. Mi corazón latía fuerte, retumbando en mis oídos mientras pensaba en la conversación que había tenido con David.
su vida, sus problemas, el potencial peligro que se cernía sobre nosotros. Todo parecía insignificante comparado con el temor de perder a Sofía. Al llegar a la enfermería, vi a la niña sentada en una silla, su rostro pálido y sus ojos llenos de lágrimas. Mi corazón se rompió al verla, pero en cuanto me vio, un rayo de luz brilló en su cara. «Mamá», gritó, corriendo hacia mí. La abracé con fuerza, sintiendo como la tensión de mi cuerpo se desvanecía un poco. Esa conexión entre nosotras era un refugio en medio del caos. «¿Estás bien?», respiré, sosteniéndola contra mi pecho. Pero cuando aparté su cabello de su frente, noté un profundo raspón. «¿Qué pasó?», pregunté, intentando mantener la voz firme. «Peleé con otros niños porque estaban molestando a Mateo. No quería que le hicieran daño, pero me empujaron». Su voz era un susurro, cargado de miedo y una valentía que no podía dejar de admirar. «Eres increíble, Sofía», dije, sorprendida por el coraje que tenía. «Pero no debes arriesgarte así. Siempre puedes hablar conmigo primero». «Entendido», asintió lentamente, y en su mirada vi todo el peso de lo que había enfrentado. Mi mente volvió a David y su confesión. La historia de su pasado se había entrelazado con nuestra familia de maneras que no podía imaginar, y ahora estaba aterrada no solo por lo que había revelado, sino también por cómo podría afectar a Sofía. «Necesito que nos sentemos a hablar, solo tú y yo, en casa», le dije suavemente. «Vamos a resolver esto juntas, siempre juntas». Pude sentir el calor de su amor, y eso me dio un poco de fuerza. Justo cuando me estaba preparando para salir del colegio con Sofía, el mensaje de David volvió a resurgir en mi mente. Lo que había estado huyendo no había dejado de acecharme, estaba aquí, en mi vida, esperando a ser enfrentado. Mientras caminábamos hacia la salida, un hombre apareció en el patio, su mirada fija y tensa. Caminaba con la seguridad de alguien que conocía este lugar, un aire de amenaza en su presencia. No pude evitar sentir un escalofrío recorrer mi columna. Era un rostro del pasado que no esperaba ver. «Mamá». La voz de Sofía me sacó de mis pensamientos. «Todo estará bien, Sofía», intenté tranquilizarla, pero el eco de su duda resonaba en el aire que nos rodeaba. A medida que nos acercábamos a la salida, el hombre giró su mirada hacia nosotras y algo en sus ojos me hizo estremecer. No podía ignorarlo. Tenía que proteger a Sofía a toda costa. «Aléjate de ella», dije, mi voz firme y clara. «No sabes quién soy, ni qué quiero», dijo, y su tono era suave, casi burlón, como si jugaran con mis peores temores. La tensión se hizo palpable. Sofía tomó mi mano fuertemente, y su pequeña fuerza me transmitió la determinación que necesitaba para enfrentar lo desconocido. Podía sentir que la tormenta no solo era una tormenta de angst por el pasado de David, era ahora una amenaza latente que podría impactar nuestras vidas. Mientras el hombre daba un paso hacia adelante, el mundo que había intentado reconstruir se tambaleaba una vez más, y su mirada era la promesa de un camino oscuro que apenas comenzábamos a recorrer. Mi corazón latía con fuerza, resonando en mis oídos mientras el hombre avanzaba lentamente. La firmeza de mi voz temblaba como una hoja movida por el viento, cada paso que daba hacia nosotras era como un eco de mis peores temores. «¿Quién eres?», exigí, tratando de mantener la calma, aunque mi interior se desgarraba entre la defensa y el miedo. «Soy un amigo de tu pasado», respondió, su voz tan suave que parecía un susurro. «He venido a hablar contigo. No tienes que asustarte, soy amiga de quienes han sido parte de mi vida, y no te recuerdo», dije, tratando de mantener la compostura mientras Sofía se acurrucaba más cerca de mí. Su pequeño cuerpo temblaba, y eso me llenó de una ansia de protección que nunca había sentido tan intensa. «Quizás no quieras recordar», continuó, su rostro dibujando una sonrisa inquietante. «Pero es hora de enfrentar lo que dejaste atrás». «¿A qué te refieres?», cuestioné, enfurecida por su insinuación, y sintiendo que nuestras vidas estaban a punto de converger en un abismo desconocido. «Si te atreves a acercarte,
te arrepentirás. No dudaré en llamar a la policía, su risa resonó, fría y vacía. No voy a hacerte daño, al menos no a ti, pero a tu pequeña, eso depende de ti. No puedes ocultarla de mí para siempre, las palabras flotaron entre nosotros como una flecha envenenada. Sofía miró hacia arriba, sus ojos llenos de lágrimas mezcladas con una confusión que ni ella sabía cómo procesar. Quería ser fuerte, pero en ese momento, me di cuenta de que el caos no solo proyectaba sombras en su infancia, sino que además convocaba mis propios demonios, un pasado que creía enterrado y que ahora regresaba para atormentarme. Aléjate de nosotras, grité, el eco de mi voz resonando, un débil intento por crear una barrera entre el presente y la oscuridad del pasado. Pero su sonrisa se ensanchó, cargada de una mezcla de desafío y malicia. Ven aquí, Sofía. Lo que tengo que decirte podría cambiarlo todo. El aire se volvió denso, y mientras negaba con la cabeza, su mano se movió hacia adelante, como si buscara acariciar la mejilla de mi hija. No, no te acerques, rugí, apretando fuertemente la mano de Sofía. El hombre se detuvo, su mirada penetrante alternando entre nosotras, y por un instante me planteé si tendría la suficiente fuerza para proteger a Sofía de algo que ni siquiera entendía. No quiero hacerte daño, repitió, pero debo hablar contigo. Hay cosas que tienes que saber. Casi te costará a ti y a tu hija un precio muy alto. El miedo se deslizó como un martillo en mi pecho, mi mente corriendo con cada posible escenario que podría surgir si no podía controlar la situación. ¿Qué sabes sobre Sofía? ¿Cómo te atreves a insinuar que puedes hacerle daño? No te conozco. Solo retrocede, te haría un favor, dijo, con una voz que desnudaba un rasgo casi humano, pero eran esos matices los que más sentía que amenazaban nuestra seguridad. A veces, la verdad es más peligrosa que la mentira. Me dio la impresión de que mi postura sobre el mundo se tambaleaba. Observé a Sofía, que ahora tenía el rostro vuelto hacia mí, viendo cómo las sombras de mis propios temores reflejaban en su pequeña figura. Su confianza en mí era palpable y, por un segundo, desearía poder ser esa muralla entre su inocencia y las tempestades del mundo. Estamos a salvo aquí. Le dije a Sofía, aunque no estaba segura de si me engañaba a mí misma o a ella. Nunca permitiré que nada te haga daño. Te lo prometo, no lo entiendes, dijo el hombre burlonamente. La verdad es que la seguridad es solo una ilusión, y vas a tener que lidiar con ella. Sofía está en el centro de todo esto. Estas palabras se clavaron en mi corazón como flechas, dejándome no solo sorprendida, sino también inquieta. ¿Qué había hecho? ¿Qué decisión había tomado años atrás que ahora amenazaba la vida de mi hija? Mi mente se llenó de imágenes confusas, de decisiones del pasado que creía resueltas, secretos que tal vez no debería haber guardado. Mientras evaluaba el peligro que se cernía sobre nosotras, sentí que el aire se volvía irrespirable. Esta conversación no se está llevando a cabo aquí, le dije con un tono de determinación que no sabía de dónde provenía. Sal de nuestra vida. Nunca más deberías volver a presentarte. Su mirada, antes juguetona, ahora tenía un matiz sombrío. Tan solo empieza a prepararte, esta batalla apenas está comenzando. La tensión en mi pecho se intensificó mientras él se alejaba, y a medida que se desvanecía de nuestra vista, el verdadero horror llegó a asentar su peso sobre mis hombros. La imagen de su mirada y sus palabras daban vueltas interminablemente en mi cabeza, amenazando no solo la vida que había querido ofrecer a Sofía, sino los secretos que había creído guardar. Mamá. Sofía rompió el silencio. Su voz, a pesar del miedo, aún conservaba una chispa de esperanza. ¿Estamos bien? ¿Quién era ese hombre? Me agaché para estar a la altura de su mirada. Sí, cariño. Estamos bien. Pero debemos ser fuertes y encontrar la forma de mantenernos juntas, siempre. Pero dentro de mí, la tormenta comenzaba a agitarse, y sabía que la lucha real apenas comenzaba.
El silencio se acomodó entre nosotras mientras trataba de descifrar la incertidumbre que me rodeaba. Sofía, con sus ojos grandes y angustiados, me buscaba en busca de respuestas que no tenía. Intenté dibujar una sonrisa, pero mi propio reflejo en sus ojos me devolvía un rastro de tristeza y desasosiego. Nunca había deseado ser su madre de manera tan visceral como en ese momento, un impulso que nació del deseo de protegerla de un mundo que, de repente, parecía repleto de peligros ocultos. Vamos a casa, le dije, tomando su mano pequeña y conduciéndola suavemente hacia la salida del parque. Cada paso que daba, el eco de la voz del hombre resonaba como un tambor en mi mente. Sofía está en el centro de todo esto. Esa simple declaración me dejaba inquieta, preguntándome si realmente había más que me faltaba por conocer sobre la historia de mi hija. A medida que llegamos a nuestro pequeño apartamento, la sensación de seguridad se mezcló con un creciente sentimiento de vulnerabilidad. Mientras Sofía se acomodaba en el sofá con su libro de dibujos, no pude evitar sentarme a su lado. Tomé un respiro profundo, intentando calmar el torbellino dentro de mí. La imagen del hombre seguía grabada en mi mente, su rostro era un recordatorio de un pasado que había intentado enterrar, pero que parecía empeñado en salir a la superficie. Mamá, Sofía comentó con su voz cantarina, rompió el silencio mientras garabateaba en su cuaderno. ¿Por qué estás triste? Sus ojos, pequeños espejos de preocupación, me miraban con una dulce inocencia, y por un momento, la bruma del miedo se disipó ligeramente. No estoy triste, cariño, solo estoy pensando, respondí, logrando a duras penas ofrecerle una sonrisa. Quería ser esa madre fuerte que ella merecía, pero las inseguridades pesaban sobre mis hombros como una carga insostenible. ¿Y tú, qué dibujas? Un castillo, dijo emocionada, levantando su cuaderno para mostrarme un elaborado dibujo lleno de colores brillantes. Y un dragón. Pero es un dragón bueno que cuida a los habitantes del castillo. Mientras contemplaba su dibujo, una oleada de cariño me inundó. Sofía era un rayo de luz, un resplandor de esperanza en medio de la oscuridad que se avecinaba. La forma en que llenaba el mundo de fantasía, con dragones y castillos, era una manifestación de la fuerza que me empujaba a seguir adelante, incluso cuando la incertidumbre era aplastante. Quizás puedas dibujar también un escudo, ¿verdad? Algo que proteja a tu dragón y a los habitantes del castillo, sugerí, en un intento por retribuir un poco de esa esperanza que ella me brindaba. Ella asintió, y su sonrisa iluminó la habitación. Sí, una barrera mágica, afirmó, totalmente absorta en su mundo de colores. Observé cómo la inocencia y la creatividad de mi hija se convertían en la fuerza que podría vencer cualquier oscuridad, incluso aquella que acechaba de forma tan ominosa. Sin embargo, mi mente seguía presa en el enfrentamiento del parque. Luché contra la necesidad de encontrar respuestas. Lo que había mencionado el hombre aquel era un abismo que no quería cruzar. Pero si existía una amenaza real para Sofía, sabía que debía desenterrar los secretos ocultos de mi pasado. Mientras el día se desvanecía del lado de la ventana, la oscuridad comenzaba a filtrarse en la habitación. Sentía que el peso del miedo volvían a asediar mis pensamientos. De repente, el timbre sonó. Una sacudida eléctrica recorrió mi cuerpo. No abras la puerta, Sofía, ordené en un susurro casi tembloroso. La pequeña dejó caer su lápiz, mirándome con confusión. Pero, mamá. Espera aquí. Yo voy, apreté los labios y avancé hacia la puerta, sintiendo como el miedo nuevamente se apoderaba de mí. Cada paso hacia la entrada era como un viaje al borde de un precipicio del que podría caer en cualquier momento. Con el corazón en la garganta, miré a través de la mirilla. Era él, el hombre de antes. Su silueta se destacaba contra la tenue luz del pasillo. Sé que estás dentro, dijo con una calma inquietante. No puedes evitar nuestra conversación. Es cuestión de tiempo, y he venido a ayudarte a entender. El tiempo se detuvo. El sonido de su voz resonó como un eco maligno en mi mente. Sofía,
aún en la habitación, me miraba con preocupación. «Mamá, ¿quién es?». Sin poder responderle, el instinto de protegerla se encendió en mí con una fuerza renovada, un fuego que no se apagaría sin luchar. «Ve a tu habitación, Sofía. Ahora». El hombre sonrió, su sonrisa era la última gota de defensas que se desbordaba. «Lo que quiero que entiendas es mucho más grande de lo que piensas. La verdad tiene formas curiosas de manifestarse, y es tiempo de que lo descubras. Pero no tan solo tú. También tu hija». Las palabras flotaron en el aire, como un hechizo oscuro, y su risa burlona resonó mientras mis pies se negaban a retroceder. En ese momento, supe que la lucha apenas comenzaba y que los secretos que guardaba sobre mi pasado, ese pasado que creía ya superado, estaban listos para salir a la luz. La luz del sol se asomaba tímidamente entre las nubes, creando un halo brillante en el horizonte. Era un nuevo día, pero el peso de las sombras del pasado aún se cernía sobre mí. En el fondo, sabía que debía enfrentar la verdad y, con ella, la vida que había construido para Sofía. El insidioso miedo a perderla palpitaba dentro de mí, y decidí que no podía seguir escondiéndome. A pesar del caos de los días anteriores, la vida continuó. Mi pequeña Sofía, con su risa contagiosa y su entusiasmo por el mundo, era mi razón para seguir adelante. Pero la revelación del hombre del parque había dejado una marca en mí, y ahora, esa marca se sentía más profunda, ante la ironía de que la verdad siempre estuviera tan cerca, así que, en las primeras horas de la mañana, decidí que era hora de hablar con David. No podía ignorar lo que él sabía, y estaba decidida a entender cómo mi pasado amenazaba lo que más amaba. La idea de enfrentar una nueva tormenta me aturdía, pero sabía que Sofía merecía un trato honesto, y eso significaba desenterrar viejos secretos. Cuando llegué a la oficina de David, las nubes oscuras del pasado parecían disolverse con cada paso que daba. La tensión en el aire era palpable. Al abrir la puerta de su oficina, el sonido del clic resonó como un tambor en mi pecho. David estaba sentado detrás de su escritorio, su rostro pálido al verme. «Hola», dijo, su voz apenas un susurro. «No estás sola en esto. Quiero que sepas que estoy aquí para ayudarte. Debemos hablar de lo que he estado escondiendo». Me senté, sintiendo que el terreno se volvía nuevamente conocido, pero también lleno de incertidumbres. «¿Qué está pasando, David? ¿Por qué ese hombre se acerca a nosotros? ¿Qué sabes tú?». La ansiedad me envolvía mientras esperaba respuestas. A cada momento, las palabras de ese hombre resonaban en mi mente, sugiriendo que las decisiones del pasado podrían amenazar el futuro de mi hija. David respiró hondo, como si pesara el mundo en sus hombros. «Hay cosas de las que nunca hable. Aunque creí que había cortado las cadenas, hay personas que no se detienen por nada. Mi conexión con ellos ha sido la raíz de muchos problemas, y no he hecho lo suficiente para protegerte a ti y, por supuesto, a Sofía». Mi corazón latía rápido. «¿Qué tipo de gente?», pregunté, angustiada. «Dímelo todo. No puedo quedarme en la oscuridad». David continuó, sus ojos reflejaban la lucha interna que ambos enfrentábamos. «Son parte de un grupo que se beneficia de las debilidades de otros. Nunca fue mi deseo involucrarme, pero ahora saben sobre ti y Sofía, y eso cambia todo». La revelación me paralizó. La amenaza no solo era un eco de nuestro pasado compartido, era una sombra tangible que acechaba a Sofía, mi luz en la oscuridad. Las preguntas se multiplicaban en mi mente y cada respuesta me empujaba a un abismo de desesperación. «¿Qué haremos? Necesito protegerla, David. Lo daría todo por ella». David se acercó, su mirada intensa y decidida. «Debemos ser proactivos. Tenemos que construir un plan, actuar antes de que ellos lo hagan. Pero, más importante, necesitamos encontrar una manera de enfrentar la verdad que hemos mirado hacia el otro lado. No podemos permitir que el miedo reemplace el amor». Las palabras resonaron en mi corazón,
acompañadas de recuerdos, del amor que había crecido junto a Sofía. Sabía que no podía dejar que el pasado hubiera sido en vano. La lucha por ella había comenzado en el parque, y ahora era el momento de tomar control de nuestras vidas. Dedicamos horas a trazar estrategias, cada idea pulsando con la energía del amor y la necesidad de proteger lo que habíamos creado. En ese ímpetu, un destello de esperanza surgió y, aunque la oscuridad amenazaba con llenar el espacio, comenzó a aparecer una luz, brillante y poderosa. La verdad, al considerar lo que seguiría, entendí que había llegado el momento de enfrentar mis propios demonios. No podía seguir huyendo de ellos, necesitaba ver qué tenía que decir. Había algo más entrelazado en nuestra historia que no había comprendido del todo. Tenía que desentrañar el hilo maestro que unía la esperanza y la traición, el amor y el miedo. El aire estaba cargado de emoción cuando finalmente decidimos que haríamos una reunión abierta. Un encuentro entre las sombras y la luz, un momento para enfrentar lo inevitable y renacer. Al regresar a casa, sentí a Sofía alrededor, su energía tejía un manto cálido que me envolvía. Su risa resonaba como un cantar en mis oídos, convirtiéndose en mi fuerte, en mi refugio, mientras me acomodaba junto a ella en el sofá, rodeada de sus ilustraciones y su risa, supe que debía preparar la frontera para nuestro futuro. Abracé a mi pequeña, llenando el espacio con amor y promesas. Siempre estaré aquí para protegerte, Sofía. Nunca lo olvides. Juntas, podemos hacer frente a cualquier tormenta. Lo que no sabía era que la mayor batalla estaba aún por venir. Me preparé para descifrar las verdades de mi pasado y enfrentar las sombras con la valentía de la madre que había llegado a ser. Y aunque la incertidumbre acechaba, también lo hacía la posibilidad de un renacer. Y, a través de la adversidad, sentí que el hilo de amor entre Sofía y yo era más poderoso de lo que jamás habría imaginado. A medida que se acercaba la noche, su murmuro al sueño se convirtió en la melodía en mis pensamientos. Mientras cerraba los ojos, comprendí que el amor era efectivamente el hilo que tejía nuestra historia, y con una certeza renovada acepté que la vida llevaría sus giros, pero siempre había una luz guiando hacia el horizonte. Y así, mientras el mundo externo seguía luchando, decidí que este amor era lo que cambiaría todo. De pie ante la puerta abierta del futuro que se presentaba, reafirmé en mi mente y corazón el mantra que ya se había convertido en una verdad: el amor es la única batalla que siempre vale la pena librar.